Pero mientras tanto, en el Ecuador, una reciente encuesta pone en evidencia la caída de la popularidad de Daniel Noboa, también del grado de calificación positiva que él tenía, y esto a las pocas semanas de la consulta popular en la que ganó en la mayoría de las preguntas que planteó, precisamente para analizar por qué está cayendo la popularidad de Daniel Noboa. Se conecta con nosotros el consultor político y estratega Pedro Donoso Müller. Muy buenos días, Pedro. Gracias por conectarte. Hola, Fermín. Gracias por la invitación. Atento a tus preguntas. Bueno, en un hilo en las redes sociales has contado públicamente que una reciente encuesta pone en evidencia cómo está cayendo la popularidad del presidente Daniel Noboa. ¿Cuáles son las causas de esa baja de popularidad, especialmente cuando vimos un presidente que pues al parecer salió fortalecido de este asunto de la consulta popular y con una aceptación razonablemente amplia a la mayor parte de las preguntas en las que ganó el sí, y también con dos preguntas en las que ganó el no? La una tuvo que ver con esta polémica idea del trabajo por horas, que prácticamente significaba desmontar el sistema laboral ecuatoriano como lo conocemos, y otra que era que el Ecuador cambie su constitución para que se vuelva a someter a los tribunales internacionales de arbitraje. ¿Cómo explicar esta situación en este momento de la popularidad de Daniel Noboa? Creo que hay que hacer como un análisis, digamos, más deductivo, ¿no? Un poco más general. Es muy complicado el determinar cuáles son las razones específicas de finalmente una caída en la valoración de gestión o en la credibilidad. Pero lo interesante de este estudio de perfiles de opinión realizado el 4, 5 y 6 de mayo, este es un estudio muy profundo que incluso tiene valoraciones de autoridades locales, valoraciones finalmente de otras autoridades. Es un estudio que va mucho más allá solo de la figura de Noboa, pero te plantea varias cosas. Yo creo que la primera y que más nos debe hacer reflexionar es que en el Ecuador es muy complejo ahorita levantar información cuantitativa, ¿no es cierto? Y sobre todo hacer un análisis del comportamiento sociopolítico electoral, porque las cosas no son como nosotros veíamos antes. Cuando digo antes, hablo de hace un año, ni siquiera hablo de hace 25 años, ¿no es cierto? Y sobre todo porque la vorágine de los sucesos empieza, digamos, a cambiar absolutamente todo. Recuerdo que durante la semana de la consulta popular, varias encuestadoras tuvieron que sacar a su gente del campo porque en la boleta guía no había las preguntas de los apagones, ¿no? Y que finalmente ese marcaba un antes y un después. Entonces, la primera reflexión es que en el Ecuador está siendo muy difícil levantar información cuantitativa que nos ayude finalmente a concluir o a construir hipótesis del comportamiento eleccionario. La segunda reflexión es que este comportamiento eleccionario también tiende a ser contradictorio a lo que hasta ahora habíamos visto, ¿no es cierto? Y quiero específicamente ahorita centrarme en lo que son las cifras del optimismo, del humor social, que para nosotros, desde el gabinete estratégico que yo dirijo desde ICARE, es fundamental, es profundamente clave, ¿no es cierto? El optimismo versus el pesimismo. ¿Qué nos dice esta encuesta? Esta encuesta nos dice que un 36.57% de la gente responde a la pregunta de que el Ecuador va por buen camino, pero un 54.12% dice que va por mal camino. En comparación al 2023, en promedio, perfiles de opinión, ¿no es cierto?, tenían unas cifras de que 9 de cada 10 ecuatorianos se sentían pesimistas del presente en todo el 2023. Entonces, sí hay una caída del pesimismo, pero a comparación con las encuestas de enero y marzo de la misma firma, hay también finalmente una caída del optimismo. Es decir, el humor social empieza a enrarecerse en el presente. Y en el futuro también, digamos, el tema no es muy promisorio, ¿no? A mí lo que me gusta de perfiles de opinión es que logra diseccionar, ¿no es cierto?, por temática, es decir, que no te lanza la pregunta de si usted se siente pesimista u optimista. Entonces, por ejemplo, en el ámbito económico, 47.18% te dice que la situación seguirá igual y un 28.77% que empeorará. El desempleo, un 33% cree que va a aumentar y un 43.93% que se mantendrá igual. Y con relación a la delincuencia, que de acuerdo a esta encuesta es el problema que aqueja a 5 de cada 10 ecuatorianos, 37.88 cree que se va a mantener igual y 33.93 que va a empeorar. Ahora, esto lo podemos extrapolar, sí. Pedro, tú sigues con frecuencia este tipo de estudios. Es decir, este pesimismo es una tendencia en los últimos años o está peor que antes. Porque ¿qué es lo que está vendiendo el gobierno? Está vendiendo esperanza, está vendiendo seguridad, está vendiendo el nuevo Ecuador, diseñado por él y sus funcionarios y su entorno. ¿Está pegando esta idea optimista
¿O estamos igual que siempre con todos los gobiernos? A ver, digamos, el pesimismo, ¿no es cierto?, que es una medición que se hace recientemente, ¿no es cierto? Incluso yo intentaba hacer, digamos, análisis comparativo y encontré solo un paper de Ángel Polibio Córdoba, que en el 98 planteaba en la crisis financiera que 7 de cada 10 ecuatorianos se sentían pesimistas del presente. Llegó a sus límites, digamos, máximos con Guillermo Lasso, ¿no? Es decir, ya con Lenín Moreno, digamos, el humor social empezó, digamos, a decaer, había una ruptura del optimismo, había 7, 8 de cada 10 ecuatorianos se sentían pesimistas del presente, pero con Guillermo Lasso en el último año, como digo, en el 2023, el promedio ya fue, digamos, bastante sorpresivo. 9 de cada 10 ecuatorianos en promedio a lo largo del 2023 se sentían pesimistas del presente. Pero ¿por qué es importante medir el humor social? Incluso más que el escrutinio de las cifras de valoración de la Asamblea o del Ejecutivo. Porque una sociedad pesimista, ¿no es cierto?, es decir, que tiene esta condición, ¿no es cierto?, es menos permeable a los cambios y es más reaccionaria a los cambios, ¿no? Entonces, el humor social es finalmente clave para entender la liquidez, digamos, esta sociedad líquida, ¿no es cierto?, y esta sociedad que puede, digamos, estar mucho más permeable a los cambios, ¿no? Bueno, continuemos. Nos hablabas en primer lugar de este tema del optimismo y del pesimismo. ¿Qué otros hallazgos tiene esta encuesta? Entiendo que es una encuesta de perfiles de opinión que ha sido realizada a principios de este mes de mayo, el 4, 5 y 6 de mayo. Exactamente. Nos hablamos también sobre el humor social, ¿no? Sí, y eso se podría extrapolar finalmente al tema de las cifras específicamente de Noboa. ¿Qué nos dice esta encuesta? Nos dice que finalmente la credibilidad de Noboa, ¿no es cierto?, se ubica en 5 de cada 10 ecuatorianos les cree que es una caída de 11 puntos con respecto a la encuesta de perfiles de opinión de marzo. ¿Y qué nos dice sobre la valoración de gestión? Que hay una caída de 16 puntos y que se ubica en 6 de cada 10 ecuatorianos consideran que la gestión de Noboa es positiva. Es decir, los números finalmente de Noboa siguen siendo positivos, ¿no es cierto? Y lo que más llama la atención es esto, que el comportamiento sociopolítico está tan enrarecido porque el último presidente que encaró una crisis energética salió con menos del 25% de aceptación, menos de 2 de cada 10. Hoy finalmente parece que estas crisis, ¿no es cierto?, tienden a ralentizar la reacción social, porque no hay una reacción virulenta, ¿no? Es decir, la crisis energética fue una crisis mucho peor que la que nos dejó Lasso, 8 horas sin luz. A pesar de aquello, finalmente, la reacción de la ciudadanía no es tan virulenta. Y aquí la encuesta se enfoca en 3 hechos que son fundamentales. IVA, la incursión de la policía en la Embajada de México y sobre todo la crisis energética. Y ahí viene el tema que es tan interesante. Si bien 6 de cada 10 identifican que la crisis energética ha sido muy mal manejada por el gobierno, pero hay 4 de cada 10 que reconocen que ha sido bien manejada por el gobierno. Es decir, lo que nosotros entendíamos, ¿no es cierto?, como comportamiento social ya no está sucediendo o quizás está ralentizando la manera de reaccionar, digamos, de la población. La razón hay que investigarla porque es muy difícil concluir. Ahora bien, otro de los temas que ustedes consultaron tiene que ver con la delincuencia, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre estas cifras relacionadas con la delincuencia? Porque como decía más temprano, uno de los ejes que este gobierno vende es la mano dura, la seguridad, los miles de detenciones que ha habido en el Ecuador, que efectivamente suman, entiendo, casi 10,000 arrestos, de los que las judicializaciones, sin embargo, por terrorismo y etcétera, son muy pocas. De todas maneras, el gobierno vendió desde el primer día este tema de la guerra, le coincidió, digamos, entre comillas, este asalto al canal TC, que no está todavía claro de parte de quién, con qué consigna, cómo es que 15 muchachos prácticamente desarmados, porque la mitad no tenían armas, van a hacer una cosa de esas, no quedó claro para qué, pero sí nos quedó muy claro cómo se abrió la puerta del conflicto interno armado y obviamente de ese discurso. ¿Cómo ves esa respuesta frente a la seguridad? Digamos, la encuesta te plantea, ¿no es cierto?, que el principal problema es la violencia y la inseguridad, 5 de cada 10. Es menor comparada finalmente al anterior año, en donde los números te subían a 7 y casi 8 de cada 10. Muy seguido finalmente del tema de desempleo y del tema de crisis económica. Sin embargo, cuando se hace una pregunta de el optimismo futuro con relación al tema de la violencia y la inseguridad, 37.88% de la gente dice que la violencia va a seguir igual y un 33.93% te dice que va a empeorar. Es decir, casi el 60% te está planteando que, digamos, la situación no se va a mejorar finalmente, ¿no? Entonces, es muy interesante porque esto tenemos que conectar con los resultados de la consulta popular. El tema ahí es que los que intentamos investigar con evidencia científica la política, siempre tenemos que hacerlo post hechos, digamos, ¿no? Y hay veces en que ya se enfrían
y no es tan importante, pero hay que conectarlo con los resultados de la consulta popular. Y eso sí hace esta encuesta, sobre todo tomando por ejemplo el tema de la pregunta A el involucramiento de las Fuerzas Armadas. Y ahí es bien interesante porque cuando preguntas a la gente por qué votó sí, digamos, en la colaboración de las Fuerzas Armadas, 5 de cada 10 te dicen porque yo quiero apoyar a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y solo 18% te dice por apoyar al gobierno. Pero los que respondieron que votaron no, te dicen que por un 53.53% sostienen que eso no va a resolver nada y que no ha resuelto hasta ahora. Es decir, digamos, los índices de inseguridad y violencia no han bajado brutalmente, ¿no es cierto? Tenemos, digamos, recién publicaba hace algunas semanas que hay casi un 500% de crecimiento en el tema de las extorsiones, ¿no es cierto? Es decir, las Fuerzas Armadas en las calles no han resultado y no han solucionado absolutamente nada. Sin embargo, la sociedad, digamos, premia con esta valoración que es la pregunta, digamos, más votada. Ese es el comportamiento electoral que está tan enrarecido y que es tan difícil de leer, ¿no? Bueno, pero ahí también hay implícito una crítica al militarismo, ¿no? Porque también se nos ha vendido lo que hay que hacer es militarizar la sociedad, pónganles a marchar, a cantar el himno nacional, muy bien cantar el himno nacional, por cierto, pero hay una crítica a ese militarismo del que se ha embebido este gobierno. Yo creería que sí, las cifras te dicen que sí, no es suficiente para que una pregunta pierda una consulta. Hay, digamos, quizás una conciencia y una reflexión mucho menor que el mayoritario, pero también hay otra reflexión que hay que hacer finalmente. Independientemente de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, militarizar el conflicto tiene un costo para la democracia. Es un costo de la democracia que hay que pagar, es decir, es supeditar el poder civil al poder militar. Que funcione o no es otra discusión, que nos guste o no es otra discusión, pero creo que la sociedad tiene que reflexionar en cuál es el costo finalmente, ¿no? ¿Cuánto tenemos nosotros que pagar democráticamente para que eso suceda? Y es curioso como en México los críticos del gobierno de López Obrador también le reprochan apoyarse para todo en el ejército, ¿no? Entonces, vamos a propósito del tema de López Obrador a la medición que ustedes hacen de la incursión, del asalto a la embajada mexicana. ¿Cómo fue percibido esto? Porque nosotros estuvimos revisando herramientas de búsqueda en redes sociales, mucha gente buscaba qué es una embajada para empezar, y me daba la impresión de que entender la magnitud del impacto internacional que esto tuvo no estaba en la mente del público ecuatoriano en general. ¿Cómo se percibió este tema de la incursión en la embajada? También es supremamente interesante porque Perfiles de Opinión logra identificar estos tres hechos, ¿no es cierto? Evasión del IVA, incursión en la Embajada de México, el tema de la crisis energética, y lo que todo el mundo creería, todo el mundo que consume, digamos, noticias, redes sociales, Círculo Rojo, etcétera, que además es una situación profundamente polarizante, ¿no es cierto? Porque o los distas o los antis, ¿no es cierto?, establecen que seguramente la mayoría está de acuerdo conmigo y la minoría no está de acuerdo conmigo, los unos se comportan igual que los otros. Las cifras son muy interesantes. Un 58-51% dice que está a favor de la incursión de la policía en la Embajada de México y un 41.48% dice estar en contra. Es decir, es polarizante esta situación. No hay una mayoría finalmente clara, determinante, ¿no?, de que te condene o que te aplaude el hecho. Mientras que, digamos, en esta cámara de eco que son las redes sociales, ¿cierto?, parecería que la discusión es otra, ¿no? Pero claro, profundamente esto no cala y sigue siendo, digamos, una discusión muy elevada para que la gente lo pueda discutir en comparación con, como por ejemplo, el tema del IVA, que es el tercer tema que ha tratado esta encuesta, ¿no? Efectivamente, Pedro. Sobre el tema del IVA, el impacto del IVA es una de las preocupaciones, de la subida del incremento del IVA es una de las preocupaciones que se plantearon, que desde el gobierno se trató de minimizar y desde algunos sectores alineados al gobierno que como de costumbre hoy están con el gobierno, mañana ya no estarán. Pero estos mismos sectores decían, bueno, la subida del IVA es tan poquito, son unos centavitos que no le van a afectar a nadie. ¿Cuál fue la respuesta de los encuestados en este tema? Es muy interesante también porque a pesar de que sí podría ser, digamos, algo que también nos haga reflexionar, hay un valor que es bien interesante. Por ejemplo, 4 de cada 10 responden que le ha afectado mucho la elevación del IVA. 4 de cada 10, que no es mayoría finalmente, ¿no? 3 de cada 10 dice que algo, 2 de cada 10 dicen que poco y 3 de cada 10 dicen que nada. Es decir, si sumamos el 2 de cada 10 poco y el 1 de cada 10 nada, tenemos un 3 de cada 10 que se asemeja un poco a la afectación de mucho de 4 de cada 10. Es decir, por eso digo que está tan enrarecido, ¿no es cierto?, el poder levantar información, pero además el poder analizar y procesar esos datos. Uno, digamos, hace 2 años, hace un año, un gobierno que convocaba una consulta popular, elevaba impuestos y te dejaba sin luz,
Era un gobierno que perdía una consulta popular y que se tenía que ir a la casa. Eso no está sucediendo. Es decir, hay un comportamiento sociopolítico muy extraño que yo creo que requiere más de herramientas cualitativas que cuantitativas para entender. Nos dice, sin embargo, también que el hallazgo más importante tiene que ver con la crisis energética. Vimos ahí un despliegue político del gobierno desde el momento en que se les acabó el agua. No sabemos si se les acabó el agua antes de hora, porque esto de que no sabían, que no está lloviendo, bueno, suena difícil de creer. Parece que el agua se les acaba antes de hora, y por antes de hora me refiero a justo antes de la consulta, y entonces la gran reacción es, bueno, primero inventarse las compuertas de Mazar y después acusar a la señora Robo y a todo el alto mando del sector eléctrico de estar en una conspiración tenebrosa, ¿no? El manejo también implica sacar a Roberto Luque, una figura joven, informal. Lo vemos al ministro en camiseta. No, yo nunca lo he visto con corbata al ministro Luque en ninguna declaración, pero es la imagen que ellos quieren vender, ¿no? Somos jóvenes y muy ejecutivos. A pesar de eso, ¿no hay una buena valoración del manejo de la crisis energética? Hay una valoración negativa en 6 de cada 10, ¿no es cierto? Que a mí me sorprende lo bajo que es, pero más me sorprende que hay una valoración positiva de 4 de cada 10. Es decir, cuando la encuesta pregunta, ¿usted cree que el gobierno ha manejado bien, digamos, la crisis energética? 4 de cada 10 te dicen que sí. Digamos, supremamente interesante analizar este comportamiento, ¿no? Porque no hace mucho, digamos, es decir, no estoy hablando de hace 25 años, estoy hablando de casi hace 365 días, un gobierno con pésimos números convocó una consulta popular, la perdió, nos dejó sin luz con la crisis energética y salió con menos del 25%, es decir, ¿qué es lo que está sucediendo? Es muy difícil de leer este comportamiento, digamos, político-electoral, que yo creo que nos dice mucho más con las respuestas del tema de la consulta popular, sobre todo, por ejemplo, el tema del trabajo por horas y el tema del el arbitraje internacional que también fue medido por esta encuesta. Ahí podríamos tener algún tipo de respuesta finalmente, ¿no? Pedro, este corto periodo de Daniel Noboa, porque técnicamente, recordemos, este es un periodo que concluye el periodo del señor Guillermo Lasso hasta mayo del año 25, ha acelerado su proceso de desgaste político como aceleró otros fenómenos. Por ejemplo, el transfugismo político en la Asamblea ya no esperó pues al segundo año. Ese rato se cambiaron de camiseta a los que pensaban ya cambiarse de camiseta. ¿Está ocurriendo lo mismo con el desgaste del gobierno? Digamos, yo creo que en teoría es un desgaste que podría entenderse, digamos, rápido, pero en la práctica, por los hechos, me parece que es bastante lento, digamos, ¿no? Es lo que planteo, es decir, es como muy complejo. Antes, ¿no es cierto?, en la consulta de Lasso todos gritábamos, me incluyo, que una consulta popular es un referéndum de aprobación al presidente que lo convoca. Las cifras de ahora nos dicen todo lo contrario. Veamos, por ejemplo, el trabajo por horas, ¿no? Cuando le pregunta esta encuesta a la gente por qué votó no en el trabajo por horas, solo un 5.19% te dice por rechazar al gobierno. Un 9.20% te dice por rechazar a las cámaras empresariales. Es decir, las cámaras empresariales ni siquiera hicieron campaña finalmente por esto. Sin embargo, el mito está instalado en la gente y 7 de cada 10 te dicen por defender los derechos de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, en el arbitraje, usted votó sí, digamos, o más bien votó, digamos, no en la pregunta del arbitraje. Un 40.36% te dice porque no estoy de acuerdo con que las empresas privadas abusen del Estado, ¿no? Una cosa muy interesante también. 43.27% te dice por la soberanía y solo un 8% te dice por rechazo al gobierno. Es decir, hay un nuevo comportamiento electoral. La gente en menos de 6 meses ahora ya lee las preguntas, entiende el concepto del arbitraje, sabe lo que es el cálculo por horas. Creería que no. Algo está sucediendo y los cuantitativos no nos lo están diciendo. Ahora bien, en este tema también de por qué la gente votó no, no nos olvidemos que el correísmo, después del asalto a la embajada, le declara la guerra al gobierno, y tanto en la asamblea cuanto en declararse por el no absoluto. ¿Por qué no pudo el correísmo obtener más votos por el no? Hay Javier Rodríguez, que este investigador de datos hace un análisis bien interesante, ¿no? El primero es que hablar de una goleada del gobierno en los números, digamos, no es correcto, y él hace una lógica similar de la votación en primera vuelta en Noboa con dónde ganaron, por ejemplo, la pregunta A de las Fuerzas Armadas, que es la que más se está utilizando porque fue, digamos, la pregunta más votada. Y él plantea eso finalmente, ¿no? Que sigue siendo, digamos, el voto de aceptación de Noboa el que tuvo en la primera vuelta. El de la segunda vuelta fue otro comportamiento y el de esta consulta popular, digamos, también es otro comportamiento con respecto al tema de las preguntas.
pero cuando habla del trabajo por horas, también desmitifica esto de que fue un apoyo al correísmo. ¿Por qué? Porque fue mucho más uniforme a nivel nacional el voto no por el trabajo por horas. Primero recordemos que fue Pachacutic el único partido político que se inscribió por hacer campaña por el no en todas las preguntas, y de ahí, Unidad Popular, etcétera, otros movimientos pequeños que plantearon también esta capacidad de hacer oposición, ¿no es cierto? Pero el voto en contra, finalmente, del trabajo por horas es mucho más uniforme, yo diría que es mucho más conceptual. Si tomamos como ejemplo la encuesta de perfiles de opinión, 7 de cada 10 te dicen por defender los derechos de los trabajadores. Hay un trabajo didáctico que no se ha hecho, ¿no es cierto?, de o desmitificar, ¿no es cierto?, o dar la razón de que el trabajo por horas violenta los derechos de los trabajadores. Pero lo que más te llama la atención es que aflora finalmente el mito del rechazo a las cámaras empresariales. 9.20% dice yo voté no en esa pregunta por rechazar a las cámaras empresariales. Unas cámaras ausentes de la campaña y que no fueron los convocantes, ¿no? Entonces, hay comportamientos, estamos viendo que este clivaje, digamos, correísmo-anticorreísmo, no es un clivaje que funciona en el comportamiento social, y que hay otros clivajes como, por ejemplo, empresarios, trabajadores, Sierra Costa, importadores, exportadores, que aún siguen presentes en la sociedad y que incluso pueden marcar el comportamiento electoral. Bueno, vamos ya en los minutos finales de nuestro programa. Pedro Donoso también es experto en manejo de crisis. ¿Cómo has visto el manejo de crisis del gobierno, especialmente la semana pasada? El tema de Olón, una empresa pues vinculada al presidente, a su señora, a su entorno, a la vuelta de su mansión que tienen por ahí, construyendo un condominio, y todo esto desata un conflicto sobre si están o no abusando del poder. No tienen un año, ya están abusando del poder. Esto significó una crisis que me parece que no manejaron bien, porque para cuando finalmente dicen ya no vamos a hacer el condominio, pues ya tuvieron toda una semana de desgaste. ¿Cómo están manejando las crisis? Porque vimos lo que pasó con Rusia, por ejemplo. Dijeron que no importa, denles nomás la chatarra. Después se dan cuenta que a los que les venden el banano, inclusive las empresas del propio presidente o de su grupo familiar, es a Rusia, y Rusia dice un ratito, si ustedes siguen con esto de la chatarra, no les vamos a comprar las flores, no les vamos a comprar el banano. Tuvieron que retroceder. Otra vez la misma estrategia fallida. ¿Cómo están manejando las crisis en este gobierno, o cómo entienden el manejo de crisis? Es muy interesante porque también tiene esta lógica bicéfala el gobierno, ¿no? Es decir, es un muy buen operador de la Realpolitik. O sea, Noboa ganó con 12 asambleístas. Cuando se instaló la asamblea tenía 25 voluntades, ¿no? Estos de independientes, ¿verdad? Ahí tienes, por ejemplo, todos los asambleístas que ganaron con Otto Sonnenholzer ahora son gobiernistas. Es decir, un comportamiento, digamos, de acumular, digamos, voluntades, ha acumulado voluntades incluso del correísmo. Es decir, la Realpolitik, siento que el gobierno la funciona bien, pero claro, la administración de crisis creo que sí, digamos, le falta como entender a qué se debe y cómo se trata, ¿no? Es decir, la crisis energética en sí misma, ¿no? Es una administración de crisis bastante deficiente, que incluso permitió que el secretario de Comunicación mienta en televisión nacional, y en este país no pasa nada. Es decir, la impunidad social también es un tema que finalmente está vigente. Un vocero puede decir que se abrieron las compuertas de Mazar y aquí no sucede nada. No hay un escrutinio social, no hay una condena social, no hay una investigación judicial, no sucede nada, digamos, ¿no? Y eso yo creo que es la característica interesante, que la reacción social está bastante ralentizada. Ahora, el tema de Olón, sí, yo creo que fue un muy mal manejo, digamos, político y de administración de crisis, sobre todo en la conclusión, cuando el presidente podía hacer que funcione la institucionalidad. Es decir, podía haber dado la orden, el Ministerio del Ambiente haga una auditoría, dígame qué es lo que está mal, si se saltaron los pasos, pues se cierra, y eso no se hace. Y demuestra que nadie está sobre la ley y que la institucionalidad funciona. Optaron porque esto sea una voluntad de una empresa privada, decir, ok, ya no vamos a contratar, y además restrieguen la cara que se perdieron 2,000 plazas de trabajo y que ustedes ya por reclamar ya no van a trabajar. Es decir, no logran entender que la administración de la crisis tiene que ver con una gestión política de entendimiento, ¿no es cierto? Y yo creo que están abusando del margen de maniobra que la ralentización de la sociedad les está otorgando. No sé hasta cuándo dure, o quizás ese es el nuevo comportamiento social. Bueno, yo creo que lo de Mazar fue muy años 90, ¿no? Salgo en televisión, digo cualquier cosa, como que el Twitter no existe, como que la gente no comenta en redes, y algo parecido me parece que estuvieron haciendo en el caso de Olón. Bueno, quiero agradecer la presencia de Pedro Donoso aquí en Plan Político. Hemos conversado sobre la popularidad de Correa y una reciente encuesta de perfiles de opinión. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Fermín, por la invitación. Saludos.
Y gracias a ustedes que se han conectado a este programa. Les invitamos a continuar siguiendo nuestras transmisiones en los canales de redes sociales de Revista Plan B. Que tengan una excelente jornada.